Agradezco al hermano la selección de himnos y coros que se centraban en la persona del Señor Jesucristo. Tuve el privilegio de acompañar esta mañana a los hermanos en Lautaro y el que dirigió el culto allá también se había tomado el tiempo de enfocar los cánticos en la persona de Jesucristo, lo cual para mí fue muy grato. La pena que me da es que aunque no tengo buena voz, me encanta cantar. Y justamente hoy ando muy mal de la garganta. En Lautaro probé un poquito cantar y terminé teniendo que salir corriendo por la puerta de atrás a tomar un poco de agua. Así que esta noche quiero compartir algo para mí sencillo, pero fácil de olvidar, y lo quiero hacer en un tiempo reducido, breve de tiempo, mientras me acompañe la voz. Quiero decir que es un privilegio estar con ustedes, que agradezco la invitación y que siempre me es de agrado compartir la Escritura, pero hay ciertos temas que particularmente me gustan compartir y esta noche tengo esa oportunidad. Como dijo el hermano, mi nombre es Andy o Andrés Thompson, no soy pariente del hermano Darío, lo que pasa es que el apellido nuestro es como González y Tapia, pero en otro país. Así que somos queridos hermanos en Cristo, él es más tío mío que la mayoría de los tíos de sangre, pero es solamente eso, hermanos en Cristo, un apellido muy, muy común en otras partes del mundo. Y tengo el privilegio, junto al hermano Darío, junto al hermano Hartmut, el hermano César Pedraza y otros, de servir en un ministerio que se llama ICAT, Instituto de Capacitación Teológica, que es un servicio que solamente cumple su función en la medida que puede servir a la iglesia local, porque lo importante no es el instituto, no es el programa de Dios para estos tiempos. Entonces nuestro rol es servir a la iglesia local y la medida que lo podemos hacer, reforzar, cooperar y ayudar, entonces estamos cumpliendo el propósito por el cual se instauró este ministerio. Aprovecho sí de compartirles una petición, podrían ser muchas, pero saben, el Señor este año nos bendijo con 8 alumnos en el internado, y pareciera que el próximo año van a ser 15 o 16 alumnos. Pero saben, la mayoría son hermanas y eso me da mucho gozo. Pero hay muchos púlpitos vacíos en nuestro país. Y hay muchos lugares en Argentina donde deberíamos estar pensando en establecer iglesia. Y para eso va a ser necesario que también algunos jóvenes, y quizás no tan jóvenes, varones, estén dispuestos a la obediencia, a la consagración, a la preparación, y estén dispuestos a dejar muchas cosas atrás y seguir al Señor. Entonces ruego que Dios no solamente provea a los alumnos que necesitamos, también Él provea de los profesores y en forma mucho menos importante la infraestructura, los edificios que también necesitamos para llevar adelante la obra. Muy bien, ya hemos leído el texto, cual mayormente queremos meditar esta noche, pero vamos a comenzar de a poco y vamos a llegar hasta ahí. Primero, no soy mormón, nunca lo he sido. Pasa que hoy no me preocupé mucho y me preocupé de tomar una camisa que estaba más o menos planchada. Confieso que la peor situación que he tenido que sufrir de más garabatos y más palabras desagradables fue en Santiago, una vez que de la iglesia caminé como 1 hora a otro lugar, no tenía pasaje para el bus. Pasé por un barrio, me confundieron por mormón y me dijeron de todo. Y me da pena porque no fue por Cristo, fue por un error de parte de ellos que pensaban que yo tenía que ver con otra cosa. Me da pena. En fin, junto a mis hermanos tuve el privilegio no solamente de nacer en Chile, sino de pasar gran parte de mi infancia en Chiloé, donde junto a mis hermanos éramos los únicos cabeza de mantequilla en unos 50 o 100 kilómetros a la redonda. Fue difícil eso particularmente para mi hermana que tenía cabello largo y rubio. Mis hijos en todo caso han descubierto, los 3 por lo menos de los 4 son cabeza de mantequilla, que hoy en día en el colegio es mucho peor la cosa y se dicen cosas más fuertes y menos agradables. A lo que voy es que he tenido la experiencia de ser extranjero y Dios en su increíble gracia, favor inmerecido, me concedió una esposa también norteamericana que junto a mí ha aprendido lo que es ser extranjero en diferentes lugares. Cuando me fui a Estados Unidos, todo debiera haber encajado. La pinta, el nombre. Y mis padres por lo menos siempre hablaban de volver a casa,
de volver a Canadá, de volver a Estados Unidos, pero fue sorpresa mía a los 17 años al volver a darme cuenta que sí, todo el mundo sabía escribir mi nombre, no tenía que deletrearlo lentamente letra por letra, y la pinta, la fachada coincidía, pero les confieso que en el Instituto Bíblico y después yo siempre terminaba con el grupo de hispanos, y si no habían hispanos, con los extranjeros que podía encontrar, terminaba siempre junto a ellos. O sea que tampoco me sentía a gusto, me sentía extranjero en la tierra de mis antepasados. Y luego tuve la oportunidad de servir en Uruguay por casi 7 años, y como quería ser buen misionero, me esmeré en hablar lo más uruguayo posible. Pero lo triste fue que los hermanos y la gente que iba conociendo me terminaban preguntando de qué parte de Argentina yo era, y eso para mí era muy triste y hasta vergonzoso por algo de orgullo que tengo. A lo que voy es que de ser extranjero sé mucho porque de alguna forma siento que nunca estoy plenamente en casa. Me siento extranjero acá y allá y los lugares entre medio. Lo cual en mi infancia y juventud fue algo que yo veía en forma muy negativa, pero en acorde a lo que quiero hablar esta noche, yo lo tomo como una gran bendición, una misericordia del Señor que me ha permitido transitar por esta vida con un conocimiento constante de que soy peregrino, soy extranjero, soy advenedizo, porque no ha habido lugar en el cual pueda completamente encajar. Lo que quiero compartir esta noche, lo compartí en algunos pensamientos iniciales en lo que fue una reunión de intercesión en una iglesia en Temuco, una iglesia que, preocupada por la cantidad de migrantes que está llegando a la ciudad, ve la necesidad de ministrar en formas tangibles, materiales y también en el plano espiritual. Entonces convocaron a un tiempo especial de oración, me pidieron compartir algunas ideas y de ahí surge inicialmente lo que quiero compartir esta noche. Entonces, del texto que hemos leído, quiero rescatar 2 ideas, quiero desarrollarlas un poco y quiero aplicarlas a mi vida y a sus vidas también. Y espero que en la medida que lo pueda hacer y el Señor me ayude sea útil. Ahora, en ese contexto, hermanos, de la oración, comenzando como comencé esa noche, ¿se han dado cuenta que nos es más fácil orar por algunas personas que otras? Yo me encontraba con este grupo de hermanos que estaban queriendo orar por esta ola de migrantes que está llegando a Chile, y no solamente en lugares como Antofagasta, Santiago, Iquique, sino que también lo estamos viendo en nuestra región. Y grande era su preocupación. Pero yo, al pensarlo y preguntándome por qué es más fácil orar por algunas personas que otras, tengo que sacar la conclusión de que nos es más fácil orar por aquellas personas con las cuales nosotros nos identificamos. Y en la medida que nos identificamos con esas personas, más fácil nos es orar por esas personas. Entonces, por eso no me es difícil orar con fervor por mis seres queridos. 2 de mis 4 hijos tengo no la certeza, pero sí evidencia para pensar de que Dios ha hecho una obra en sus vidas y dan evidencia de vidas y corazones transformados. Pero hay 2, uno por la edad, tiene 2 años y medio, y otro porque no hay señales claras todavía, no sé si es salvo. Y es una carga que uno como padre lleva, pero es fácil orar al respecto, encuentro yo, porque cercano a mí son. Y también creo que por eso somos más constantes en oración cuando escuchamos de alguien que está atravesando circunstancias similares a las nuestras. Entonces una madre que ha pasado por la pérdida de un embarazo y se entera que hay una hermana que está pasando por lo mismo, fácilmente se identifica y ora por ella también. Y cuando escuchamos de un terremoto en México con grandes pérdidas de vida, ¿cómo nosotros como chilenos no nos vamos a sentir identificados en la tragedia? Que cada generación chilena vive por lo menos un gran terremoto. Entonces es eso. Y creo que muchas veces, a la hora de ver un extranjero, pueden haber diversas reacciones. Puede haber rechazo, puede haber aceptación. Quizás cuando tú ves a un extranjero mayormente estás pensando en las políticas de gobierno. Yo no sé cuál será el caso tuyo. Pero pienso que esta ola de migración presenta para el verdadero Hijo de Dios que es peregrino una interesante oportunidad. Y acerca de eso quiero compartirles esta noche. Uno de los mensajes claros en la Escritura
ya sea en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, es esta idea de que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Esa sería la forma que lo dijo Jesús y lo expresa también fielmente el apóstol Juan. Pero no comienza ahí. El testimonio fiel, veraz, en el Antiguo y el Nuevo Testamento es que nosotros, hermanos, los que somos seguidores del Dios viviente, somos extranjeros, peregrinos y advenedizos. Entonces nos identificamos con el patriarca Abraham, que en su momento, cuando había fallecido su esposa, confesó en Génesis capítulo 23, extranjero y forastero soy entre vosotros. Ahora es fácil pensar en Abraham y pensar, claro, Dios lo llamó de la tierra de sus padres, lo sacó de ahí a una tierra donde él peregrinó. Pero saben, también nos identificamos con el rey David. Cuando Israel había tomado posesión de la tierra, cuando él había tomado Jerusalén por capital, y él dice en Primera de Crónicas 29, porque nosotros, en posesión de la tierra prometida, somos extranjeros y advenedizos delante de ti, como todos nuestros padres, y nuestros días sobre la tierra cual sombra que no dura. Eso en posesión de la tierra prometida. Luego el apóstol Pedro, él escribiéndole a los hermanos en Primera de Pedro, capítulo 2, les dice, amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y uno de mis textos favoritos que me ha ayudado en esos momentos de crisis de identidad, Filipenses 3:20, que dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. Así que no importa que algunos de nosotros tengamos varios pasaportes y a veces no sabemos qué bandera izar, sabemos que pertenecemos a un lugar, a una patria celestial. Y no sé, tengo algunas teorías, pero no me importan mucho, quién habrá sido el autor de Hebreos. Sé que fue inspirado por el Espíritu Santo y es palabra veraz. Hebreos 11:13 dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y hasta saludándolo, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Y este último texto, quiero volver a leer 2 trozos, quiero orar y quiero compartirles 2 breves, sencillas ideas que pienso que tienen relevancia porque hay un contexto bíblico el cual debemos considerar, pero también hay una nueva realidad en nuestro país y pienso que debemos aprovecharla. Dice así el versículo 8, voy a leer hasta el 10, luego voy a saltar al 13 y leer hasta el 16. Dice así, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Saltando al 13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella tierra de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Oremos. Padre, te rogamos tu ayuda en este momento para poder entender y aplicar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Realmente no me gusta tomar agua, pero me encontré con un fonoaudiólogo esta mañana en el culto y me dijo que era necesario, así que voy a hacerlo igual. Este texto, este pasaje, creo que le es conocido y espero no estar pecando al no entrar a darles un poco más de contexto. Quiero rescatar 2 ideas muy sencillas del texto. El primero, en cierta forma, ya les he comentado algunos pasajes que lo demuestran claramente, pero aquí lo vemos muy claramente expresado. La primera idea es sencilla, somos extranjeros. Y segundo, tal como los patriarcas, anhelamos patria mejor. Y quiero meditar en estas 2 cosas esta noche.
El versículo 13, que ya lo hemos leído 2 o 3 veces, nos enseña que los patriarcas del Antiguo Testamento, Abraham, Isaac, Jacob y todos ellos, vivieron y murieron confiados en la persona y las promesas de Dios, porque son inseparables. Confiamos en las promesas porque confiamos en aquel que ha prometido, aquel que es fiel, misericordioso e inmutable. Ellos depositaron la fe en lo que no llegaron a ver concretado. Y aunque algunos estuvieron sí en la tierra prometida, en las palabras de David, encontramos que él entendía que faltaba algo. Había algo mejor y algo venidero. Estos que vivieron por la fe, estos héroes de la fe, algunos de los cuales sus nombres los encontramos en este capítulo, ellos se confesaron extranjeros y peregrinos. Eso lo dice el texto muy claramente. Ahora, ¿será diferente para los que hoy viven por fe en el Hijo de Dios, las promesas de Dios y la persona de Dios? Aparentemente no es diferente porque es el testimonio de Juan, es el testimonio de Pedro, es el testimonio de Pablo y el autor también de Hebreos. Hay un sentido en el cual nosotros también, tal como ellos, aunque nuestro peregrinaje es de otro tipo, somos también extranjeros y peregrinos. O sea que en algún sentido podríamos decirlo de esta forma: no pertenecemos al entorno mundano en el cual nos desenvolvemos. Somos forasteros y somos extranjeros. Nos corresponde, y es extraño, nos corresponde ser leales ciudadanos del país donde vivimos, eso es verdad. No estamos hablando de deslealtad a la patria a la cual Dios nos ha permitido, donde nos ha permitido nacer y desenvolvernos, pero en un sentido muy real nuestra ciudadanía está en los cielos. En un sentido muy real somos extranjeros en Chile. Yo puedo sacar mi billetera, puedo mostrarles mi carnet, dice que soy nacido en Chile, que tengo los derechos y todas las responsabilidades y deberes de un ciudadano chileno. También es vergonzoso porque dice que nací en Las Condes. Tuve como 72 horas nomás, pero la gente lo ve y se toma y se hace ideas que no corresponden, no entienden. Pero por más que ese documento diga una cosa, que soy ciudadano, que aquí nací, aquí pertenezco, la realidad es que la Escritura me convence también de otra cosa, y es que soy, en una forma muy real, extranjero en Chile. Y no porque mis padres sean norteamericanos, no tiene nada que ver en este caso. Como dice la Biblia, en el mundo somos extranjeros. Y acá era lo que yo consideraba con estos extranjeros que están llegando, que a veces cuesta poder identificarse con ellos, por lo que a la hora de orar por ellos ya se nos complica porque hemos dicho que somos propensos o nos es más fácil orar por aquellas personas con las cuales nosotros nos identificamos. Pero yo pensaba, ¿no será posible identificarnos en cierta medida con ellos, en amarlos con el amor de Cristo? ¿No será que aquel que ha sufrido rechazo en este mundo por pertenecer a Cristo, no será posible que esa persona pueda identificarse con aquel que por sus rasgos físicos o su país de origen sufra también discriminación? ¿No es así que el que quiere vivir lealmente para con Cristo, para con ciudadanía celestial, no ha sido que en este mundo hemos experimentado rechazo? Yo por lo menos me ha tocado hasta en un país supuestamente creyente como el norteamericano tener que entregar currículum de trabajo y estoy seguro que en más de alguna oportunidad quedó demasiado evidenciado por algunas cosas en mi currículum donde estaba mi lealtad y perdí posibilidades de empleo y otras cosas. O por la honestidad con mis patrones perdí oportunidades también en alguna ocasión. Nosotros que hemos tenido que sufrir rechazo en este mundo, podemos identificarnos con los que reciben o son víctimas de rechazo de nuestra sociedad. Quien se ha sentido fuera de lugar en este sistema mundano en el cual nos desenvolvemos, puede identificarse con una persona que se siente fuera de lugar en otro país, con otro clima, con otro idioma, con otra dieta, con otra cultura. Este es el plano material nomás, pero me da tanta pena en Temuco ver a algunos migrantes haitianos que parece que van a la Antártida con tremendos abrigos y gorros y se ve que se están muriendo de frío. Uno se pregunta cómo será eso para ellos. Eso dejémoslos de lado.
Lo que quiero enfatizar aquí es que tal como los patriarcas del Antiguo Testamento, nosotros somos extranjeros y advenedizos. Y para mí eso tiene implicancia. No solamente tengo una identidad en Cristo, unido a Él, pero eso me hace a la vez partidario del cielo, ciudadano de otro lugar, me hace aquí un extranjero y creo que tiene implicancias. O sea, puede ser muy peligroso para nosotros, hermanos, olvidarnos que somos extranjeros y peregrinos. Pueden pasar muchísimas cosas, pero entre ellas puede ser que me olvide que soy extranjero y que pase por esta vida corta terrenal echando raíces muy profundas y orientándome como todos los demás a la búsqueda de la buena vida. Yo no sé cómo se llama, sueño americano, sueño chileno, no sé, llámesele como se le llame, pero esa búsqueda de la buena vida, porque de alguna forma hemos caído en la trampa del entorno que nos rodea y hemos comenzado a valorar lo que ellos valoran. Y nos hemos olvidado que nuestra identidad está ligada a Cristo, que es el atractivo principal, suena feo decirlo, de esa patria celestial, y nos estamos abanderando sin darnos cuenta a una realidad pasajera, mundana y de muy corta duración. Así que puede ser peligroso olvidarme que soy extranjero. Puede también ser peligroso al aceptar perspectivas que en realidad son desleales a mi patria celestial. Vivo en este contexto, soy absorbido por este contexto y adopto actitudes y valores que no concuerdan con esa realidad. Sé que por lo menos los diplomáticos norteamericanos los cambian de embajada cada 3 o 4 años. Y no lo hacen solamente para ser pesados, lo hacen en parte para mantener lealtad. No vaya a ser que esos funcionarios diplomáticos se comiencen a sentir a gusto en ese país y el afecto sea más por el país donde están viviendo que por el país que les ha enviado, con la esperanza que representen fielmente ese país. No sé cómo funciona en otros países, pero para ellos significa que cada 3 o 4 años los cambian de acá, los cambian acá. ¿Por qué? Porque la filosofía, los valores y la lealtad tiene que ser para con el país de origen. Y aunque podríamos decir que los celestiales es nuestro país de destino, pero el testimonio de Pablo es claro en Filipenses 3:20. Ahí está la ciudadanía. Lo otro que cuando se nos olvida que somos extranjeros, peregrinos y advenedizos, es que está la propensidad a valorar lo que a la luz de la eternidad es menospreciable. Los que han tenido hijos, los que están ayudando a criarlos, una de las dinámicas de un niño inmaduro es que no sabe valorar lo realmente importante. Entonces, si uno, por ejemplo, les da una mesada, generalmente lo gastan en cosas que no convienen. Unas calugas a la vuelta en el kiosco, en vez de considerar que esos pesitos se podrían ir sumando y algo que vale la pena lo podrían comprar. Pero nos reímos de ellos y nosotros, en cierta forma, cuando nos olvidamos que somos forasteros, peregrinos, advenedizos, somos propensos de valorar cosas que a la luz de la eternidad son menospreciables. Pablo decía que las cosas que él antes valoraba, ahora en Cristo las consideraba basura. En realidad usa palabra más fuerte en ese contexto. Y cuando nosotros nos olvidamos que por esta vida estamos de paso y que aquí solamente somos extranjeros, está el potencial, hermanos, de que comenzamos a valorar las cosas equivocadamente, a la luz de lo terrenal y de lo material y no a la luz de lo eterno. Y creo que está la advertencia también muy clara de Pablo y de otros, que cuando nos olvidamos de que somos extranjeros, tenemos también una mala costumbre de imitar las costumbres de quienes nos rodean, y Pablo dice que ellos no heredarán el reino de los cielos. Pero somos propensos a adoptar las costumbres de aquellos que no heredarán el reino de los cielos. Promesas que tenemos en Cristo Jesús. Así que, por un lado, pienso en estos extranjeros que han venido a Chile, me pregunto por qué, yo no sé exactamente, conozco las situaciones económicas que le han traído aquí, no sé si vienen aquí también en parte por nuestra desobediencia. ¿A qué me refiero? Quizás porque nosotros no les hemos llevado el Evangelio, Dios los ha traído acá y hay una oportunidad para poder compartirles el Evangelio. Eso no lo sé, es solamente una pregunta. Sé que ellos vienen por razones económicas, pero no sé, en el caso de algunos de ellos, qué planes tendrá Dios para ellos, qué estará haciendo en el corazón
de algunos de ellos también. Soy extranjero en un sentido y plano espiritual, y yo creo que eso significa que nos podemos identificar con aquellos que son extranjeros también, podemos llevarle la palabra de verdad, podemos confrontarles con Cristo, podemos aprovechar la oportunidad que se ha dado. Y eso más allá del plano político. Tú puedes tener una opinión muy clara a cómo el gobierno debería estar tratando el tema de la migración. Esa es una conversación aparte. Aquí estoy hablando a hermanos en Cristo y estoy hablando de otras personas creadas a la imagen de Dios y bajo la condena del pecado y de la ira de Dios. Es otro plano de conversación. Sugiero lo siguiente. Sugiero que está la oportunidad, cuando vemos a un extranjero, de compartirles algo que es lo más precioso que hay en la vida, confrontarles con su pecado, advertirles de la ida venidera, pero creo que también, si les puedo sugerir algo, hermanos, cada vez que uno ve a uno de estos extranjeros, allá en Santiago hay varias olas, están los argentinos que llegan los fines de semana a comprar, se identifican en el mall porque son los que llevan 10 o 15 bolsas y uno a la distancia sabe quiénes son. Luego están los migrantes que están llegando de otras partes del mundo. Yo pienso que pensar en estas cosas podría ser una de las grandes bendiciones de tener a tantos extranjeros y de cada vez que yo veo a uno pensar y acordarme yo también. No importa lo que diga mi carnet, mi certificado de nacimiento, el hecho que yo soy chileno de no sé cuántas generaciones, puede ser un constante recordatorio y en ese sentido puede ser de bendición para mí, porque las escrituras son claras al respecto, más allá de la bandera, y no lo digo livianamente, yo pienso que nosotros hermanos deberíamos ser agradecidos de haber nacido en un lugar donde había acceso al Evangelio, por decirlo de alguna forma, y no en otros lugares como Arabia Saudita y otros países musulmanes donde hay poco acceso al Evangelio. Uno debería agradecer la oportunidad que ha tenido de criarse en este lugar y poder recibir quizás a temprana edad el Evangelio, un privilegio que muchos no lo tienen y deberíamos agradecerlo. Yo por lo menos así lo considero. Entonces está ese lado. Abraham fue extranjero, yo soy extranjero, y puede, creo, ser muy útil para nosotros, hermanos, al ver a un extranjero, no molestarse tanto de que no hablan como nosotros y no se comportan, sino aprovechar por lo menos el hecho de que tienes un recordatorio frente a ti de que tú también eres extranjero y deberías vivir en forma coherente. Y esto debería afectar toda faceta de tu vida. A la hora de decidir qué carrera vas a estudiar, esto debería pesar. Debería pesar en muchos sentidos, y acá no estoy haciendo promoción para un instituto bíblico. En algunos casos sí, Dios ha llamado claramente y deberías tirar tus bajas ambiciones, esas pobres ambiciones, y deberías hacer lo que Dios te ha mandado a hacer. Pero en otros casos Dios te ha mandado a ser fiel en este mundo, pero deberías considerar qué es lo que vas a estudiar. Y si esa carrera te va a permitir no solamente la posibilidad de ser fiel en tu iglesia local, pero quizás mudarte a otra parte del país o otra parte del mundo y apoyar lo que Dios está haciendo en ese lugar. Debería ser intencional. Cuando llega una oferta de trabajo, tú deberías pensar, yo soy extranjero. Y lo económico y las condiciones laborales no debería ser lo único que pensamos. Deberíamos vivir esta vida en forma muy intencional y en forma coherente a mi realidad como extranjero y peregrino. Así debería ser. Y me encantaría que fuese un proceso de un día o una decisión que me quedara claro siempre, pero yo noto por lo menos en mi vida que es necesario un recordatorio constante. Por lo tanto, valoro la presencia de extranjeros entre nosotros. Dije que iba a hablar de dos cosas. La primera, lo que dice el texto, la realidad de Abraham, que es realidad nuestra, somos extranjeros. Y segundo, la realidad de estos peregrinos que deseaban algo mejor. Ellos deseaban algo mejor, la tierra en la cual peregrinaban no les satisfacía, y si era el lugar de origen lo que les llamaba la atención, tenían la posibilidad de haber vuelto. Abraham pudo haber vuelto. Entonces no era eso, nos dice el texto, lo que ellos deseaban. Ellos estaban plenamente confiados que Dios les preparaba algo mejor. Y hoy, los que son verdaderamente hijos de Dios, los que viven por la fe, desean algo mejor también. Confían en aquel que dijo, nuestro Señor Jesucristo, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estén. Esa es la gracia
de la patria celestial, de la ciudad eterna. Es la presencia de Cristo. No son las calles de oro, no son los otros detalles interesantes de los relatos, es la persona de Jesucristo. La gracia es que estaremos con Él. Eso es lo maravilloso de ese destino eterno, lo que añoraban sin el conocimiento que tenemos nosotros los patriarcas. Los creyentes ahora, como los creyentes de aquel entonces, son los que añoran el pleno cumplimiento de las promesas de delicias a su diestra para siempre. Eso caracteriza a un verdadero creyente. No se van a conformar, como dice este texto, Hebreos 11, con los deleites temporales de la vida. ¿Se acuerdan de Moisés? Él vio las cosas muy claramente y no se iba a conformar con esa pobreza ahí en los círculos de Faraón, sino que él intencionalmente abandonó para sufrir con el pueblo y en busca de algo mejor. Un paréntesis. Si tú pecas con impunidad, si no hay convicción del Espíritu Santo, si te satisface plenamente esta vida y sus deleites, yo te rogaría que consideres si realmente estás en Cristo. Porque si esto te satisface y tú puedes pecar con impunidad sin la obra del Espíritu Santo, probablemente indica algo muy grave en tu condición espiritual. Por lo menos la Escritura da amplio testimonio al respecto y creo no equivocarme. Si esto te basta, ¿qué deseo vas a tener de estar con Cristo? ¿Y qué agrado va a haber en confiar en esas promesas que Él ha hecho? Si esto es suficiente para ti y si te conformas con esto. Qué terrible tragedia conformarse con esto. Como el niño que se conforma con esa pequeña caluga y podría haber ahorrado, invertido, orientado su vida a algo increíblemente mejor. Esto me lleva a pensar en la situación de estos migrantes, pero no solamente ellos, pero pienso en ellos que han deseado algo mejor. Han abandonado sus familias, sus países de origen, algunos 9, 10 días en bus para, por ejemplo, de Venezuela o Colombia llegar a nuestro país, en la búsqueda de algo mejor. Pero en cierta forma es trágico, ¿no? Porque lo único que están buscando es una mejor situación material. Y no estoy minimizando las necesidades que ellos tienen, desesperantes que les han llevado a tomar estos pasos. No lo estoy minimizando, pero tú como creyente, tú como hijo de Dios, sabes que hay mucho más. Ellos añoran algo, pero es algo pobre a la luz de lo que les ofrece Cristo y a la luz de la eternidad. No basta entonces con acoger a estos hermanos. Como les decía a los hermanos de la iglesia, ellos se estaban juntando colchones, abrigos, ropa de cama, para que estos que llegaban sin nada por lo menos pudieran tener algo. No basta con eso, aunque eso es bueno y es coherente. Jesús dijo, el que da un vaso en mi nombre, ¿ya? Él dijo que eso era algo positivo, pero no basta con eso, aunque es necesario y coherente. Es necesario que ese anhelo que ellos tienen por cosas inferiores, uno pueda también hablarles del anhelo que uno tiene. Un anhelo superior que nos lo ha dado Cristo, de estar con Él y gozar deleites eternamente en su presencia. Y no es solamente estos migrantes quienes tienen esta desesperante necesidad, son nuestros vecinos, son nuestros parientes, que también se están conformando con poca cosa, que no entienden el grave peligro que corren a la luz de la eternidad. Y saben, tenemos esta mala tendencia, yo creo a veces, de equiparar dos cosas. Nos es más fácil ver la necesidad espiritual del que tiene necesidad material. Y no sé por qué es que no somos capaces a veces de tener piedad de aquel que en este mundo tiene tanta cosa, pero que en lo plano espiritual es tan pobre, miserable y está tan cerca de la condena eterna como aquel que tiene pocas cosas en este mundo. Pensamos que seremos rechazados y quizás generalmente lo seremos, pero su necesidad es tan desesperante. Entonces no solamente nuestra preocupación es por estos migrantes, son por nuestros compatriotas y aún por esos compatriotas que pareciera que en esta vida no les falta nada. Nosotros entendemos que su necesidad es desesperante. En fin, hermano, yo he meditado un poco al respecto y no lo tengo muy claro todavía.
En algunos casos, hermanos, yo creo que la razón por la cual algunos hermanos en nuestra iglesia no desean la patria celestial es porque no son creyentes. Eso lo tengo claro. Pero creo que hay otra categoría también, hermanos. Creo que nosotros quizás no tenemos claro algunas cosas. No hemos meditado suficiente en la persona y las promesas de Dios. Y nuestra experiencia en esta vida ha sido la siguiente, a mi parecer, que no hemos encontrado nada en esta vida y lo que el mundo ofrece que satisfaga plenamente por más que unos pocos minutos. Entonces, los niños a fin de año a veces reciben regalos, reciben ese juego para su consola de videojuegos y es lo máximo del mundo por 8 horas o las 3 días que les toma dar vuelta al juego. Y después que terminan el juego, tiene muy poca gracia, se fumó, es vanidad. Entonces creo que nos cuesta considerar a la luz de las palabras, de la palabra, las glorias de Jesucristo, aquel que es pan de vida, que es agua de vida, que satisface plenamente y eternamente, porque no hemos encontrado nada en esta vida que satisfaga por más que un breve periodo de tiempo. Luego se vuelve normal, se vuelve aburrido y no satisface. Entonces creo que lamentablemente para algunos de nosotros la idea de la eternidad no nos llama mucho la atención, ni estar con Él en el cielo, porque nunca hemos encontrado nada en la vida que satisfaga. Fue mi privilegio anoche oficiar una ceremonia de matrimonio y con mi esposa, que se llama Colette por si acaso, y me acompaña esta noche. Este año hemos celebrado 20 años de matrimonio. Y han sido años de gran gozo y muchos desafíos. Y yo pensaba en este matrimonio, Abraham y Cintia, yo pensaba en los gozos, los desafíos, las alegrías y las lágrimas que tendrán por delante. Pero uno que se va a casar tiene expectativas de lo que va a ser el matrimonio. Dios tiene otros planes muchas veces para ese matrimonio que tienen mucho que ver con conformarnos a la imagen de Cristo y no darnos alegría en todo momento. Pienso que hasta esas cosas que quizás una las añora por años, después no terminan siendo lo que uno esperaba que iban a ser. Solamente Cristo satisface, solamente Él da vida abundante y solamente creo yo, en la medida que me deleito en Él ahora, puedo llegar a imaginarme la gloria de lo que Él promete y es venidero. Pero en la medida que no soy capaz, no es atractivo para mí. Ahora puede ser el problema más serio, el hecho que no soy de Cristo y que no he sido redimido, y puede ser un problema muy grave y es digno de que lo examinemos. En la medida que yo busco algo mejor, hermano, creo que demostraré mayor compasión por aquellos que me rodean y se conforman con lo que ofrece esta vida. En la medida que yo no me conformo, creo que les voy a ser más útiles. Que yo mantenga esa perspectiva de que soy peregrino, que esto es corto, que esto es breve, que esto es pobre y que hay algo mejor. Y en la medida que yo lo añore, voy a poder ayudar a otros que están añorando cosas pobres. Sueños americanos, sueños chilenos, cosas que al fin y al cabo no satisfacen. Solamente Cristo satisface. Abraham fue peregrino, yo lo soy también. Y algún día gozaremos deleites eternamente en el cielo y eso debería impactar mi vida ahora. Yo debería, a la luz de esa realidad, vivir diferente, porque soy extranjero y por lo tanto debería añorar algo mejor. Gracias te damos, Señor, por tu paciencia para con nosotros. Gracias te damos por esta nueva identidad que tenemos en Cristo, por nuestra ciudadanía celestial, que es lo que deseamos valorar y a la luz de lo cual nosotros queremos vivir. Así que rogamos tu ayuda, Señor. Pedimos a la hora de encontrarnos con extranjeros en el sentido terrenal, tú nos lleves a considerar nuestro estatus espiritual, más allá de lo que diga el carnet. Tuyo somos y queremos agradarte en este breve peregrinaje y por lo tanto nos encomendamos a ti y te pedimos perdón, Padre, por las muchas veces que nos digamos distraer y adoptamos valores y costumbres que son de este mundo y a ti no te agradan. Nos encomendamos a ti en el nombre de Jesús. Amén.